Ir viendo cómo va este asunto, pero ahora sí le doy la bienvenida al doctor Jorge Massa, que es el abogado de José Graña Mirocesada. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, para comenzar un poco sobre la situación de su patrocinado. Bueno, gracias, Micael. Buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias a usted por venir. Lo primero que quería preguntarle es, ¿desde cuándo asume usted la defensa legal de José Graña? Yo estoy recientemente, básicamente, después de la audiencia famosa, la conocida, en la que el doctor Concepción Carguancho citó a las partes y estuvieron casi toda la noche hasta que se dio la resolución de prisión preventiva, ¿no? A ver, pero entonces, esto para empezar a entender la situación. Usted es abogado del señor Graña Mirocesada a título personal y no es abogado de Graña Montero. Exacto. Yo soy abogado específicamente del señor José Graña Mirocesada. Y no representa a Hernando Graña. No, Hernando Graña mantiene la defensa que tenía desde el comienzo, ¿no? Correcto. Entonces, la primera pregunta es sencilla. ¿Por qué de este grupo de empresarios que fueron preventivamente enviados a prisión, los señores Graña, y en específico el señor José Graña, se mantienen en prisión? ¿Qué pasó? A ver, acá hay una situación que es bastante sencilla. Terminada la audiencia, se hace una impugnación y esta se fundamenta por escrito. Entonces, el código decía que uno tiene que al final poner específicamente cuál es su pedido, qué cosa es lo que estás pidiendo. El Código Procesal Penal, me imagino. El Código Procesal Penal, efectivamente, ¿no? Y hubo una omisión que es una omisión, digamos, en cierto sentido tonta, porque es evidente que si uno ha estado en una audiencia confrontando un pedido del fiscal para que te den prisión preventiva, renegando respecto de eso, y te dan la prisión preventiva y tú impugnas, lo que estás impugnando es evidentemente la prisión preventiva. El doctor Concepción Carguancho básicamente toma este tema y por eso deniega la apelación. Pero para entender, en la impugnación que presenta su patrocinado en ese momento, ¿hay una omisión de decir que lo que se está impugnando era la prisión preventiva? Lo que no se pone específicamente es cuál es tu pedido, ¿no? O sea, no se pone el petitorio. No se pone, por ejemplo, quiero que se revoque la prisión y se me otorgue comparecencia, por ejemplo, ¿no? Pero es algo... más allá del fondo del asunto del que vamos a hablar ahora, ese es un error de practicante, ¿no? Es un error, sí, infantil, ¿no? Pero es un error que finalmente era absolutamente subsanable, ¿no? ¿Y en ese momento la defensa del señor Graña no estaba bajo su cargo? No. ¿A quién era el abogado en ese momento? No, en ese momento era el estudio Linares. Okay. Bueno, en realidad es un tema que, como digo, ha podido ser subsanable fácilmente, ¿no? Es simplemente voltearse donde el abogado de ese momento y decirle qué cosa es lo que me estás pidiendo. Y con eso no dejaba indefensión a mi patrocinado, mi ahora patrocinado, y obviamente tutelaba su libertad, ¿no? Pero usted me dijo hace un momento que usted ha formado parte de la defensa del señor Graña Mirocesada desde ese momento. Sí, después de la impugnación. Ah, después de la impugnación. Después de la impugnación. O sea, usted no estuvo presente cuando... No. Ya. Y el otro asunto es los argumentos que esta impugnación pues no llevaban consigo, es decir, esta precisión de lo que se pedía, afectó tanto al señor Hernando Graña como al señor sí, a los dos. José los dos compartían la misma defensa y lamentablemente por este formalismo, porque es simplemente un formalismo, no se concedió la apelación y no se pudo revisar su libertad. Entonces es un tema bastante grave, ¿no? Ahora, bien que mal, yo me imagino que si prospera el pedido de cualquiera de los dos, el efecto tendría que aplicarse de manera análoga al otro de los primos, porque finalmente los argumentos por los cuales están en prisión preventiva son los mismos, ¿no? Sí, en realidad las 5 personas que han sido puestas en prisión preventiva tienen básicamente los mismos argumentos. Entonces, al pronunciarse la sala revocando la prisión y dándoles comparecencia a los otros 3 procesados, básicamente lo que está diciendo es que los fundamentos por los cuales mi patrocinado está actualmente en prisión no tienen sentido, ¿no? ¿Y cuánto cree usted que le tome a la sala procesar la impugnación que me imagino usted ya enmendó? ¿Y cuánto cree usted que le va a tomar a la sala pues, conocer el argumento y poder llegar a una decisión? Esto es un poco complejo porque hay un artículo que es el 408 del Código Procesal que dice que si una resolución tiene fundamentos que tienen carácter general y pueden afectar a otras partes que no son parte de la impugnación, deberían aplicarse o podrían aplicarse extensivamente. Entonces, ¿Por indubio pro reo, me imagino?
O sea, del principio. Es básicamente, si yo tengo las mismas calidades, condiciones, la misma situación que a las personas a las que se les ha revocado la prisión preventiva, lo que tienen que aplicarme es lo mismo que les han aplicado a ellos. Es una cuestión de igual razón, igual derecho, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que debería ser. Ahora, lo que decía, ¿cuánto tiempo? En realidad nosotros le hemos pedido a la sala que esa resolución la hagan extensiva a nosotros. No hay un procedimiento en el código para eso, ¿de acuerdo? Entonces, la sala, por ejemplo, podría resolver, sin citar a nadie, podría decidir pasarle el escrito al fiscal para que opine, podría convocar una audiencia si quiere. O sea, no hay un procedimiento establecido y por ende tampoco hay un tiempo fijado, ¿no? Yo creo que debería ser breve porque el tema no hay mucho que discutir, digamos, ¿no? Si me dice usted que los argumentos que de alguna manera han colocado fuera de la prisión preventiva a los pares, digamos, frente a la justicia de su patrocinado, ¿podría usted presentar un habeas corpus? Mira, el habeas corpus es una medida bien delicada porque el habeas corpus se dirige contra los magistrados que han emitido una cierta resolución. Es un tema que yo no lo veo como un tema inmediato. O sea, digamos, uno tiene que agotar las formas que uno tiene en el procedimiento y tratar de hacer las cosas por la vía que es más fácil, las vías que están previstas. No descarto un habeas corpus, pero evidentemente no es una medida que esté ahorita contemplando, ¿no? Claro, es un plan sí. B, digamos. Ahora, una consulta sobre el tema legal, doctor. Los tres argumentos por los que alguien puede ser enviado a prisión preventiva, que en cristiano significa que va uno a enfrentar un procedimiento frente a la ley desde la cárcel y va a tener su derecho a la defensa desde la cárcel, es decir, se le restringe a uno la libertad antes de que el proceso se celebre, son que haya riesgo de fuga, que haya la posibilidad de que el acusado procesalmente dañe el proceso o que el bien jurídico tutelado siga en riesgo, ¿correcto? Sí. ¿Cuál es el argumento que ha llevado al Poder Judicial a enviar a prisión preventiva a su patrocinado? A ver, hay varias cosas. Si observamos el riesgo de fuga, lo que se ha dicho es que si bien la persona tiene arraigo, lo que se dijo es que como era una persona que tenía una posición económica importante o solvente, eso le permitiría evadir la acción de la justicia y irse, ¿no? Claro, eso es un argumento que es absolutamente inconstitucional, porque eso supone que cualquier persona que tenga cierta solvencia patrimonial, sea de San Isidro, del Cono Norte, etcétera, cuando lo lleven a preguntarle si debe estar en prisión preventiva, tendría que estar en prisión porque tiene solvencia económica. Entonces eso es inaceptable, ¿no? Eso no es un fundamento. Creo que los magistrados de la Sala Superior han entendido claramente que eso es absolutamente inconstitucional. Si observamos el tema de entorpecimiento procesal o obstaculización de probatoria o del proceso, los argumentos han sido otros, ¿no? En primer lugar, se ha dicho que mi patrocinado era funcionario de Graña y por ende podría tener acceso a documentos, qué sé yo. Y en el momento en el que se da la prisión preventiva ya no era funcionario de Graña. Eso es público y notorio, ¿no? Claro, pero tenía todavía un paquete de acciones bien importante. Sí, sin duda, pero ya había una prohibición para que ingrese a la empresa, ya había una custodia de documentos y además, por más de que sea accionista mayoritario, el accionista con más cantidad de acciones no es accionista mayoritario. La mayoría de acciones en Graña y Montero no están en poder de mi patrocinado ni de su familia. Entonces, él no puede tomar una decisión por sí solo. ¿Quién es el accionista más importante de Graña y Montero? Yo exactamente no lo sé, pero yo me atrevo a decir que deben ser las AFPs. Claro, pero en la medida en que son las AFPs, los órganos de decisión de la empresa, es decir, el directorio, que está supeditado a la Junta General de Accionistas, sí está de alguna manera vinculado directamente a los accionistas que tienen acciones con derechos políticos, porque las AFPs y finalmente quien pueda comprar acciones de la empresa en bolsa no tiene el mismo derecho político ni la misma capacidad de injerencia que tiene un accionista, digamos, formal. Con seguridad yo te diría que los que tienen poder de decisión en la empresa no son los Graña. O sea, ninguna decisión se puede tomar sin el visto bueno de otras personas. Sin el visto bueno de otras personas. Entonces, ese riesgo no existe, ¿no? Y sin embargo se dijo que eran funcionarios, directores, etcétera, ¿no?
Entonces eso no es así. Lo otro que se dijo es que en determinado momento se le presenta al juez una serie de documentación, una documentación voluminosa. Y el juez lo que dice es que haber presentado esa documentación era un entorpecimiento del proceso. Entonces, ¿Operando bajo qué premisa? ¿Perdón? ¿Operando bajo qué premisa? No lo sé, o sea, digamos, debe haber pensado que porque le presentaron documentación voluminosa, lo que se pretendiera entorpecer su calificación, no sé. Pero evidentemente... Pero quiero entender bien. Usted, bueno, en ese momento no está usted a la cabeza de la defensa, pero su patrocinado lo que hace es entrega, digamos, un folio importante con actas, con sí. pruebas, con actas, qué sé yo. Sí. Y el juez lo que dice es que esta importante cantidad, que este volumen de material probatorio significa ralentizar el proceso. Sí, Es lo que entiendo. eso es básicamente. Entonces, si no... Eso no tiene mucho sentido. Definitivamente no tiene ningún sentido. Si uno no puede presentar documentos en un proceso donde tiene que hacer una defensa, lo que te están haciendo es limitar tu derecho de defensa. Y además en ¿No? un país en donde se presenta la defensa por escrito, no en casos como este. O sea, Sin duda. Claro. O sea, el día de mañana vamos a comenzar a pensar, oye, no, mejor no presento tanto papel porque lo van a considerar un entorpecimiento procesal. sí, sin duda No es una tiene interpretación sentido, no tiene. extraña. Y lo otro que El tercer argumento que es muy ese grave, que quería hablar. que estos argumentos de los que te estoy hablando de entorpecimiento procesal no fueron esbozados por la Fiscalía, sino que el juez, motu propio, los expuso en la resolución. Y la sala le dice, señor juez, usted en este proceso nuevo, que es el nuevo Código Procesal, tiene un rol de imparcial. Usted es juez. Usted no puede actuar a favor de una parte o la otra. Si el fiscal no argumentó eso, el juez no lo puede hacer, ¿no? Porque es tomar partido. Y eso lo ha modificado la sala, ¿no? Ahora, entonces, esta impugnación que presentan tanto su patrocinado como el señor Hernando Acuña no prospera por este formalismo. Sí. Y ahora están un poco en el limbo esperando a ver cómo es que actúa la sala. Exacto. Pero entiendo que el señor Hernando Graña Acuña ha decidido mantener la defensa que cometió el error procesal. Sí. Ya. Y usted y la defensa del señor Hernando Graña ya no están coordinando una defensa, digamos, colegiada. No, sí, sin duda tiene que haber algún nivel de comunicación, ¿no? Porque van a correr la misma suerte finalmente, ¿no? Sí. O sea, por lo menos en esta parte formal, digo. Es que además nuestro nivel de comunicación es básicamente coordinar las cosas que tienes que coordinar cuando tienes una defensa en el que estás argumentando que eres absolutamente inocente, ¿no? Entonces, ese es el nivel de comunicación que tenemos, ¿no? Ahora, hemos hablado bastante sobre el proceso, sobre las formas y sobre pues cómo es que la justicia puede o no haber respetado el derecho a actuar dentro de un canon procesal determinado. Pero si hablamos del fondo, ¿cuáles son las acusaciones, las imputaciones que pesan sobre su patrocinado? A ver, si hablamos del fondo... que yo sé que es para hablarlo con más detalle, acá hay una vamos a poder, acusación, pero acá para se nos ha entender. acusado a nosotros de un delito de colusión. La sala también ha tocado este tema. Y la colusión es un delito por el cual un particular se pone de acuerdo con un funcionario público. Hacen un acuerdo para pagarle algo y que ese funcionario público lo beneficie en algún negocio. ¿Correcto? Entonces, lo que sucede acá es que el señor Barata se ha puesto de acuerdo con un funcionario público, o por lo menos esa es la imputación, que es el señor Toledo, en que le va a pagar una cierta cantidad de dinero para que le otorguen una licitación. O sea, la imputación es que el señor Graña se habría puesto de acuerdo para pagarle a Toledo. No, Graña no, Odebrecht, ¿no? Odebrecht a través del señor Barata. ¿Y cómo así? Correcto. ¿Eso no es cohecho? Eso ocurre, no. Cohecho es cuando hay una coima. Cohecho o coima es básicamente lo mismo, claro. ¿no? Colusión no. Colusión es un otro marco jurídico en el que te pones de acuerdo, Para poder le pagas generar un espacio de y te ilegalidad. benefician en un determinado... Pero al señor Toledo no se le está imputando haber recibido una coima. Sí, es otro tipo, es una imputación también en la que... Pero digo, si el señor Toledo fue sujeto pasivo de cohecho, es decir, fue quien recibió habría sido quien recibió la coima, tiene que haber un sujeto activo. Sí. De acuerdo con la tesis que la propia Fiscalía está siguiendo. En ese caso, ¿quién hubiera sido el sujeto Bueno, activo? nosotros no estamos en ese delito, Ok. ¿no? Nosotros estamos por colusión. Pero la colusión tiene una particularidad, es ponerte de acuerdo, ¿no? Entonces, es clarísimo, porque lo dice también el fiscal, que hay una reunión en el 2004 en el que el señor Barata, que se produce en Brasil, en el que se ponen de acuerdo. Con el señor Toledo. Sí. De acuerdo con Pues en la el momento que tesis. tú te pones de acuerdo, el delito se consumó.
¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dicen? La tesis del fiscal y del juez es que no se consumó en ese momento, sino que además hubo una cierta aceptación posterior de los consorciados y que recién cuando todos los demás consorciados dieron su venia, se consumó. O sea, es un delito de... Eso la sala también lo ha descartado. La sala lo que ha dicho es, oye, el acuerdo se da en un determinado momento. Si tú después, si fuese cierto, que después has aceptado eso, tendrán que hacer una imputación nueva por algún otro delito, alguna otra cosa, pero eso ya no forma parte del acuerdo. El acuerdo ya se dio en determinado momento, ¿no? Vamos a mandar un corte comercial y regresamos para seguir hablando de este asunto que está importante. Corte y regresamos. Bien, estamos de vuelta con el doctor Jorge Massa, que es el representante de José Graña Miró Quesada frente a la justicia, es su abogado. Y quería terminar por hablar rápidamente sobre el asunto del Club de las Constructoras, que sé que no tiene que ver directamente con el señor Graña en este momento, pero usted me imagino que tiene una opinión igual. Porque además, el presidente Kuczynski, por ejemplo, durante su campaña, cuando habló del Club de las Constructoras, habló de Graña, él mismo lo mencionó, habló de otras también. Que hoy pues ha vuelto a cobrar relevancia y finalmente me imagino que podría generar alguna imputación a su patrocinado. ¿Qué opinión tiene de lo que ha sucedido en ese sentido? Bueno, primero, yo no estoy en ese proceso, ¿no? Pero sí tengo algún conocimiento por el tema. Es que de alguna manera están que soy vinculados, abogado, ¿no? Claro. Y conozco un poco de ese tipo de cosas. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la orden de allanamiento que se dio, porque en la orden de allanamiento se dicen cuáles son las obras que se otorgaron durante este periodo, ¿no? 2011-2014. Básicamente durante el periodo del ex viceministro que está ahora detenido. Si usted lee esa orden de allanamiento, se dará cuenta de que no hay ninguna obra mencionada que corresponda a Graña y Montero. Graña y Montero no contrató con el Estado en ese ministerio ninguna. Creo que solo ejecutó una obra, pero la obra fue otorgada en el periodo pasado, durante otra presidencia. Una carretera en el Braem, ¿no? Sí, creo que sí. La verdad es que no estoy muy seguro. Sí, ahora, fue una carretera en el Braem que además la hicieron con otros dos, con ICSA y con una... Lo que a mí me llama mucho la atención es que si este es un club y en teoría las obras se las repartían por la envergadura de las empresas, digamos, Graña y Montero debería haber figurado no con ninguna obra, sino con varias obras, ¿no? O en todo caso es un club al que uno no debe pertenecer, porque evidentemente beneficios no le ha dado a Graña y Montero, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus respuestas. Creo que ha quedado clara la posición del doctor Massa. Vamos a ver qué es lo que finalmente dictamina la justicia. Ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco de nuevo por haber venido. Gracias.